Buen día a todos. El tutorial de hoy es instalación de sistemas fotovoltaicos. Bueno, como ustedes saben, actualmente hay diferentes tipos de instalaciones de sistemas fotovoltaicos. Los más conocidos es el interconectado a la red eléctrica de la CFE, que es lo que nosotros vamos a ver en particular en este video. Y los aislados. Los aislados son los sistemas que ocupan baterías de respaldo y no necesitan conectarse a la red eléctrica. Bueno, ¿cuál es la finalidad o el objetivo de este video? Primero que nada es calcular el número de paneles solares que ocupa una casa, un hogar, un departamento, una residencia, etcétera, ¿sí? Saber cuántos paneles necesitas. Número 2, saber la potencia o capacidad del inversor a utilizar. ¿Qué es el inversor? Bueno, como sabemos, los paneles solares no usan corriente alterna. ¿A qué me refiero con eso? En todas las casas, en todos los hogares, usamos corriente alterna. Y lo que son los paneles solares usan corriente directa. Entonces, para poder nosotros beneficiarnos de su energía que genera los paneles solares, como se obtiene corriente a través de corriente directa, lo que hace ese equipo mediante una función electrónica es cambiar la corriente directa a corriente alterna para que esa energía que generen los sistemas fotovoltaicos lo podamos usar, porque como les decía, nosotros en los hogares usamos corriente alterna. Bueno, entonces la finalidad es saber, primero que nada, cuántos paneles solares ocupamos. Después, el inversor, de qué capacidad, qué potencia, la mínima, obviamente, ¿sí? Entonces, con esos dos dispositivos, con esas dos preguntas, nosotros ya podemos saber hasta cuánto cobrar, un aproximado de cuánto cobrar. Obviamente aquí ya difiere en los diferentes precios y la calidad de paneles solares que tú compres de acuerdo a tus necesidades o al presupuesto que puede financiar lo que es el cliente, pero uno tiene ya los datos básicos, indispensables para poder hacer un sistema fotovoltaico interconectado a la red eléctrica de la CFE aquí en México. Bueno, primero que nada, quiero mencionarles que, como ustedes saben, aquí en México nosotros tenemos subsidios por parte del gobierno. Esos subsidios dependen, hablando del consumo eléctrico, el gobierno, pues nosotros tenemos un rango de energía a gastar, ¿sí? Cuando nosotros rebasamos ese rango de energía eléctrica, pasamos a otro tipo de tarifa, y esa tarifa se le conoce como tarifa DAC. ¿Qué significa DAC? La tarifa DAC significa tarifa doméstica de alto consumo. Eso significa DAC. Entonces, mucha gente no acostumbra a ver sus recibos de luz y no sabe cuándo llega esta tarifa. Lamentablemente, cuando un usuario, por rebasar los límites de consumo de energía eléctrica, llega a tarifa DAC, ya es imposible reclamar ante una ley. ¿Por qué? Porque está permitido eso. Se pierde el subsidio y se dispara los costos hasta un 350% más de gasto, es decir, más caro va a salir. Entonces, cuando llega uno a tarifa DAC, pues paga mucho en su recibo de luz y realmente es muy caro. Entonces, es cuando entra la necesidad de poner sistemas de paneles solares interconectados a la red eléctrica de CFE, ¿sí? Bueno, ¿hasta cuánto tenemos permitido como subsidio por parte del gobierno? Máximo hasta 250 kilowatt horas. Entonces, al mes. O sea, nosotros no podemos rebasar los 250 kilowatt horas al mes. Si lo rebasamos, pasamos a la tarifa DAC. Pero obviamente el costo del consumo de energía eléctrica va de acuerdo a los kilowatt horas que tú consumes cada mes. Por ejemplo, en este recibo de luz, el usuario en promedio consume 75 kilowatt horas al mes.
Obviamente si son cada mes, pues, sacamos el promedio, si sumamos es 900 kilowatt horas. En total, si nosotros lo multiplicamos por 12, pues me da 900. Y si lo dividimos entre 6, porque pues recuerden que el recibo de luz es bimestralmente. Entonces, si son 12 meses, pues ya serían 6 meses porque es al bimestre, y me da 150 en promedio bimestral, ¿no? De consumo. Por eso, al mes son 75 kilowatt horas y al bimestre 150 kilowatt horas bimestrales. Y bueno, vamos a suponer, o cómo se hace el cálculo, o cuánto se cobra por ese consumo. Aquí yo ya tengo una macro donde tú metes nada más los datos de un recibo de luz de un usuario y él ya te dice de la capacidad del inversor, te dice cuántos paneles, te dice todo prácticamente. Pero lo vamos a explicar por medio de esta presentación. Entonces, si tú observas 75 kilowatt horas al mes que tú consumes, pues entra en el rango de los 250 kilowatt horas, es decir, está bajo. Entonces, en los primeros 75 kilowatt horas mes, te cobran 0.793 pesos. Si eso lo multiplicas por 75 kilowatt horas que consumes al mes, pues te va a dar 59.475, que es esto que está aquí, al mes. Si tú este valor lo multiplicas por 2, porque es bimestralmente que nos cobran la energía eléctrica, me va a dar 118.95, que es el valor bimestral. Aquí, pesos, obviamente pesos. Ahora, si tú le sumas más el IVA a ambos, mensualmente, pues te va a dar 68.99, le sumas el IVA, que es el que está aquí. Si tú sumas el IVA, en total te va a dar un pago de 68.99 pesos al mes. Al bimestre, esto lo multiplicas por 2, te va a dar 137.98 pesos que vas a pagar por consumir únicamente 75 kilowatt horas al mes. Entonces, obviamente, tú lo vas a pagar al bimestre, ¿sale? Entonces, es como se cobra la energía eléctrica, el consumo que nosotros tenemos. Vamos a ver otro ejemplo, por ejemplo. Este ejemplo. Nos regresamos. Aquí nosotros tenemos otro recibo. Este señor en promedio consume 140 kilowatt horas al mes y al bimestre 280. Ya sabemos por qué es 280, ¿no? Sabemos que es 140 comúnmente al mes. Si hacemos la suma de esto, el promedio me va a dar 1680. Entonces eso lo divido entre 6, me va a dar 280 kilowatt horas bimestrales. Entonces, igual, como tú tienes 140 kilowatt horas al mes, lo que tienes que hacer en los primeros 75 kilowatt horas, tú ya, como ya lo rebasas, pues tienes que completar 65. Si tú sumas 75, los primeros 75 kilowatt horas están en 0.793 pesos y el resto de los 65 en adelante está en 0.956 pesos. Este dato te lo da la tarifa de la CFE, ellos ponen los precios. Entonces, tú únicamente pones estos valores, ¿no? Llenas esta tablita para poder, y en automático te dan estos datos, ¿no? Te dice cuánto vas a pagar, ¿no? Esta macro es lo que te hace. Entonces, pero yo estoy explicando de dónde salen los datos. Entonces, ya multiplica 65 por 0.956 y te va a dar 62.14. Entonces, si tú tienes estos valores, ¿sí? Si ustedes observan 75 más 65 me da 140, que es lo que yo consumo mensualmente en kilowatt horas. Entonces, igual que en el ejemplo pasado, se le suma el IVA, ¿sí? Y te da 141.07 pesos. Si lo multiplicas por 2, que es bimestralmente, te da 282.15 pesos que vas a pagar por usar 140 kilowatt horas al mes. Estás dentro del rango. Vamos a ver otro ejemplo rápidamente. Si tú observas aquí en este ejemplo,
ya estás en el límite. El límite máximo es 250. Si nosotros rebasamos en un mes por 1 kilowatt, ¿sí? Horas al mes, 251 por ejemplo, si fuera, ya no entraríamos en el subsidio. Todo esto que está aquí es subsidiado por el gobierno. Es decir, por eso nos sale más barato pagar la luz cuando tenemos ese subsidio y no rebasamos ese rango. Cuando lo rebasamos, en automático pasamos y aplicamos ya la tablita que aquí está abajo, la tarifa DAC, ¿sale? Entonces, aquí vemos otro ejemplo. Aquí este señor está en el límite, 250 kilowatt horas. Estos son ejemplos, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Llenar esta tablita para que en automático te dé todo esto. Entonces, te da 250. Obviamente, esos 250, pues los primeros 75 kilowatts va a ser de 0.793 pesos. Los siguientes es 65 de 0.956 pesos. Y el resto, que es hasta el resto que son 110, para que te den la suma de esto, para que te dé 250, que es lo que tú al mes consumes. Entonces, ya el resto es de 2.802 pesos que tú pagas, ¿sí? Que tú pagas. Entonces, si tú multiplicas este valor por 110, te va a dar 308.22. Si tú multiplicas 65 por 0.956, te va a dar 62. Bueno, si tú sumas todo esto, te da 429.84 pesos al mes. Más el IVA te va a dar 498.61 pesos. Si lo multiplicas por 2, que es bimestralmente cuando nos cobran, este señor que consume 250 kilowatt horas al mes va a pagar aproximadamente 997.22 pesos. Es decir, ya empieza a ser caro, ¿sale? Para el siguiente ejemplo, bueno, aquí puse esta flecha para que ustedes observan. Tenemos permitido hasta 250 kilowatt horas al mes y se disparó el precio, ¿sí? O sea, ya empieza a ser más caro, ¿no? Si rebasamos eso, como en este ejemplo, ya se disparó, ¿no? Aquí ya son 251 pesos y ya pasamos a la tarifa DAC. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta cuando tengamos tarifa DAC? En nuestro recibo va a decir DAC, tarifa DAC. Y si dice tarifa DAC, aguas, ya perdiste el subsidio y ya te va a salir carísimo pagar la energía eléctrica. Entonces mucha gente no sabe esa parte y tú lo puedes ir, tú puedes ir ante la ley y ya está permitido. Es un acuerdo, no podemos rebasar el consumo eléctrico de 251 y aquí ya lo rebasamos. Entonces, pues los primeros 251, pues el precio es, el dato es que es de 3.536 pesos, lo vas a multiplicar por 251, te va a dar 887.54 y más el cargo fijo mensual DAC, ¿sí? Porque eso ya es un cargo que te dan, te va a dar 976.78 pesos, más el IVA, en total vas a pagar al mes 1.133.06 pesos. Y al bimestre, si lo multiplicamos por 2, este señor que por 1 kWh al mes que se pasó, paga 2.266.12 pesos. Es decir, al mes va a estar pagando ese valor. Imagínense al año, ¿no? Entonces, es fundamental saber cuándo estás en tarifa DAC. Entonces, cuando tú estás en tarifa DAC, es cuando tú te conviene poner sistemas de paneles solares interconectadas a la red eléctrica de la CFE, ¿sale? Y bueno, quería que observaran esa parte, ¿no? Está muy caro, ¿no? Por un solo kilowatt horas, por rebasar los 250, ya tenemos la tarifa DAC, ¿sale? Bueno, continuamos en el otro video con ya el cálculo de los paneles solares.